están? Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Gen TV. Después de varias semanas de escuchar hablar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, vamos a analizar el nuevo escenario mediático con los que más saben del tema. ¿Qué exige la nueva ley? ¿Quiénes la cumplen? ¿Quiénes deben adecuarse para cumplirla? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Y cuántos aspectos que deben ser regulados hoy quedan afuera por las nuevas reglas de juego? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue promulgada el 10 de octubre del 2009. Se convirtió en la ley más debatida en la historia de la democracia argentina. Viene a reemplazar una vieja ley de la dictadura militar y comenzó a gestarse hace 30 años con el inicio del gobierno de Raúl Alfonsín. El AFCA es la entidad que vino a reemplazar al viejo Confer. Entre sus tareas está la de hacer cumplir la ley, otorgar las licencias, decretar la titularidad de esas licencias, autorizar transferencias y supervisar los contenidos de radio y televisión en sus aspectos de horario y lenguaje. El AFCA es la autoridad regulatoria de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es la sucesora del viejo Confer. En realidad el Confer era un registro de propiedad de las licencias, cuya característica principal es que, a diferencia del registro de la propiedad de los inmuebles, por ejemplo, nunca otorgaba la habilitación. Los gobiernos utilizaban esta cierta precariedad en la administración de las licencias que se iban transfiriendo como un elemento de presión. Digamos que es un registro de la propiedad con algunas oscuridades. Además, la nueva ley le atribuye una gran cantidad de facultades y una gran cantidad de responsabilidades sobre las cuales hace un rato me quejaba de que no se honraron debidamente, pero tiene la responsabilidad de administrar el espectro en materia de radiodifusión y de cable. Está integrado por 2 directores designados por la Presidente, uno de los cuales es el presidente del organismo, 2 directores designados por el Consejo Federal y 3 directores designados por el Congreso de la Nación, uno para la primera, otro para la segunda y otro para la tercera minoría. Hasta ahora nunca conformó completo su directorio. Estamos en el año 2013, la ley fue aprobada en 2009, es cierto, estuvo suspendida pocos meses, pero después estuvo vigente. Nunca completó la conformación del directorio, primero por el boicot de las fuerzas de oposición y más tarde, después de 2011, por la decisión política del gobierno del oficialismo. En cualquier caso, unos y otros impidieron que AFCA funcione completamente, o sea, funciona de manera parcial. Bueno, creo que en la historia argentina, como te decía, todas las autoridades de aplicación siempre dependieron del Poder Ejecutivo. Esta es la primera vez donde depende en parte del Poder Ejecutivo, pero en parte tiene integrantes de oposición. Me gustaría, digamos, para emitir, hasta ahora no funcionó bien, hasta ahora no aplicó bien. La función de AFCA es aplicar la ley. Mi evaluación de la aplicación de la ley a 4 años de su sanción es que ha sido muy mala. Por lo tanto, le cabe la responsabilidad a AFCA de no haberla aplicado. Ahora, decir esto en el vacío, sin comprender el contexto en el que siempre la autoridad de aplicación en la historia de la Argentina dependió del Poder Ejecutivo y sin contemplar que acá hay responsabilidades mutuas de la oposición y del gobierno en que AFCA no funcionara, sería incompleto. Entonces, me gustaría pensar que a partir de la plena integración del directorio que se va a dar ahora, AFCA comience, digamos, a respetar el texto de la ley, a aplicarla, a proponer mejoras en aquellos artículos que los habrá, que no se pueden concretar tal como están redactados, y separándose progresivamente de la decisión política del Poder Ejecutivo. El artículo más debatido de la Ley de Medios fue el 161. Es el que obliga a las empresas a la desinversión en caso de tener una multiplicidad de licencias. Los principales grupos ya presentaron sus planes de adecuación, que en muchos casos no es más que una fragmentación de empresas para seguir concentrando el poder. Para que ustedes tengan precisión sobre los términos, esos 120 días son de una dirección del organismo, que es la Dirección de Adecuaciones, que lo evalúa. Luego eso va al directorio. Luego de votado, aceptado en el directorio, eventualmente, el grupo tiene 60 días para decir quiénes van a ser los nuevos titulares de las licencias excedentes. Luego hay que estudiar a quienes sean los eventuales sujetos de la transferencia de esas licencias
y luego hay 180 días más para ejecutar esas transferencias. Eso dice la reglamentación vigente, de modo que estamos pensando en algo que va a ocurrir bien entrado el 2014. Bueno, en la Argentina hay pocas experiencias de desconcentración económica, ¿no? Al contrario, este gobierno alentó en materia de medios la más alta concentración, que fue la autorización tantas veces comentada de la fusión del cable del Grupo Clarín con Cablevisión, hecho al final del gobierno del presidente Kirchner. Ahora hay un proceso que en Argentina el problema es que hay poco Estado y poca confianza en el Estado como organización que regule la vida de la sociedad. Hay poca confianza en quienes miden la inflación, poca confianza en quienes administran las importaciones y las exportaciones. Por eso se trata de intentar, por eso ese es el problema de cuando Sabatella hace sobreactuaciones dirigidas a la tribuna, que pierde credibilidad una autoridad de aplicación que tiene que ser neutral, equidistante, objetiva, competente técnicamente, sin intereses ni a favor ni en contra de nadie en particular. Pero si hay Estado y el Estado funciona, la desconcentración es interesante, porque se establecen entre los nuevos grupos, se establecen barreras que les impiden asociarse para comprar barato, asociarse para vender caro, tienen que tener administraciones independientes, y la teoría de la desconcentración económica o de los episodios que han ocurrido en todo el mundo en relación a esto, dicen que al cabo de pocos años, cada una de estas unidades, cada uno de estos grupos, aunque parezcan socios o aunque sean cercanos, van desarrollando intereses contrapuestos que finalmente los llevan a competir con la posibilidad de que baje el precio y aumente la calidad, que ese es el objetivo de fomentar la competencia. Cuando hay monopolio se supone que sube el precio y disminuye la calidad porque no hay necesidad de competir o confrontar, ¿no? En el caso Vila ya se sabe cuál ha sido la propuesta, ¿no? Una parte Daniel Vila, otra parte Alfredo Vila, el hermano, otra parte Barbarita Vila, la hija, otra parte José Luis Manzano, el socio, y unas que les quedan por allí de más para unos individuos que han sido socios hace poquito. Ya no son socios, pero hace poquito eran socios, ¿no? Entonces, la verdad es que allí cobra todo su sentido el artículo 161 de la ley, que decía plan de adecuación. ¿Cómo se adecuan las cosas? Si yo pongo un vaso, lo adecuo, ¿no? Para que el escenario sea diferente, pero esto no es una transformación. La palabra adecuación y transformación es diferente, así que la ley hablaba de adecuación y yo creo que se inaugura el mediopardismo, ¿no? Es modificar los medios para que todo siga igual, es como el gatopardismo pero en medios, ¿no? No va a cambiar gran cosa. Muchos grupos hay concentrados en la Argentina que deben adecuarse y unos Telefónica de España, que posee Telefónica de Argentina y Telefe, que son 8 canales de televisión. ¿Y lo están haciendo? Bueno, ellos presentaron un plan que, según el presidente de AFSCA, Martín Sabatella, en diciembre pasado, Martín Sabatella había prejuzgado, digamos, el plan diciendo que Telefónica no tenía nada que ver con Telefe, lo cual es, digamos, desde el punto de vista del análisis de cualquiera de los balances de Telefónica, contradictorio con la realidad, con los balances, digamos, con lo real y con lo formal, es contradictorio. Pero bueno, en las últimas semanas escuché a Sabatella decir lo contrario, que todavía no había una decisión, que es cierto, el directorio de AFSCA no tomó una decisión sobre el plan de adecuación que presentó Telefe y por lo tanto es un plan que está formalmente en una etapa de evaluación. Otro grupo que se tiene que adecuar, que es también importante, concentrado, es Vila Manzano de Narváez. Centralmente eso es Vila Manzano, pero tienen una sociedad con de Narváez contra lo que dice el texto de la ley, porque el texto de la ley dice que los legisladores no pueden participar de la explotación de licencias. Sin embargo, de Narváez es efectivamente accionista de Canal 2 de América TV. Y después hay varios grupos más pequeños que deberían adecuarse. Prisa, son grupos importantes, pero son más pequeños que estos tres, que Clarín, que Telefe y que Vila Manzano, que son Prisa,
Ángel alias El Fantasma González, que es el de Canal 9, Cadena 3, bueno, a Cadena 3 le aprobaron ya su adecuación, también se le aprobaron a Cristóbal López de Índalo. Está el caso de Telecentro, del grupo Pierri, digamos, que también debería adecuarse. La mayoría de estos grupos presentaron planes, todos presentaron planes, pero en la mayoría de los casos todavía no hay una autorización o un aval de AFSCA para que el plan se ejecute. Está en instancia de evaluación. Según la nueva ley, los prestadores privados con fines de lucro no pueden ocupar más del 33% del espacio radioeléctrico. Y otros que tienen contradicciones no con ese aspecto de la propiedad cruzada de cable, canales abiertos y señales, sino que tienen problemas con un aspecto muy polémico y muy, yo diría casi estrafalario de la ley, que dice que nadie puede emitir a más del 35% de la población del país. Y en consecuencia alguien que tenga, no 10, que es el máximo de frecuencias de espectro permitidas, sino 5, pero están ubicadas en el área metropolitana, en Rosario y en Córdoba, se excedió del 35%. Es muy difícil aplicar ese 35% del espectro, no así el 35% del cable, que es un número objetivo. 35% de los abonados nacionales al cable se sabe con bastante precisión qué es, pero 35% de la población, la verdad que es una mala disposición de la ley, tal vez poco cuestionada en las batallas judiciales. Primero, en la televisión, porque una vez que la televisión llega al cable, su potencialidad es de llegar al 100%. Cuando es una señal, puede llegar prácticamente al 100% de la población, porque puede estar en todos los cables, con lo cual ese artículo no cumple su objetivo. Y en segundo lugar, porque tiene una cosa un poco grotesca, un poco ridícula. Es como decirle a García Márquez, escribí 100 años de soledad, pero no lo escribas tan bien como para que no lo lea más del 35%, porque si lo leyera más del 35% de la población serías un creador cultural monopólico. No suena por ningún lado, ¿no? Bueno, y este es otro de los aspectos en los cuales hay muchos, pensando que en el área metropolitana vive el 28% de la población, hay muchos que se pasan de este número, ¿no? Uno de los grandes temas de los medios es el reparto de la publicidad oficial, algo que no está regulado todavía a nivel nacional. Los medios más beneficiados por el gobierno entre el 2009 y el 2012 fueron 23 de Spolsky y Garfunkel, Telefe de Telefónica, 1 de Vila Manzano, Alba Visión de Remigio González, Página 12 de Sokolowi y en sexto lugar el Grupo Clarín. La jefatura de gabinete es quien tiene los recursos para este fin. También hay otras áreas como el ANSES o Aerolíneas Argentinas, que son empresas del Estado, digamos, y entes del Estado, como es ANSES, que también tienen sus pautas publicitarias, que también son oficiales, no son privadas. Por eso a veces es muy difícil saber de cuánto estamos hablando cuando hablamos de pautas oficiales. Hay que lleva por ahí 1 o 2 años poder saber todo lo que gasta el Estado para este fin. También es interesante ver cómo ha aumentado la pauta oficial. Digamos, desde el año 2008 al año 2010 se había aumentado más de un 300%, ¿sí? Empezando por un 400 millones, llegamos a 1.200 millones, algo más de 1.200 millones, que es lo que hoy presupuestariamente continúa. Fijémonos lo que pasó nada más en el 2013. En el 2013 se había establecido como pauta oficial 753 millones de pesos. Sin embargo, el 4 de julio del 2013 se amplía la partida en 400 millones más. Y no estamos hablando de lo que lleva Fútbol para Todos. Es decir, que el impacto de la publicidad oficial en el marco de la publicidad total es muy importante. Está rondando entre un 8 y un 9% del total de la publicidad. Si pensamos que en el 2010, digamos desde el punto de vista privado,
el grupo Uniler tenía el 5% del total de la publicidad y el grupo P y G tiene alrededor del 4%, pensemos que hablar del entre el 8 y el 9% digamos, es el Estado, cuando uno empieza a hacer el reparto, es el principal, digamos, entidad que aporta a la pauta publicitaria total. ¿De qué se trata el proyecto de tu autoría para regular la publicidad oficial? Bueno, primero decir que es un nuevo proyecto que hemos presentado este año, pero es el tercero en realidad que hemos hecho, porque hace muchos años que venimos reclamando la regulación de la pauta oficial y no hemos tenido hasta el momento con esta iniciativa un buen efecto. También creamos un registro para la publicidad oficial, que allí van a estar todos los medios en los cuales en todo caso esta unidad ejecutora podrá investigar de cuál es la cobertura para que llegue la información, y esto es como de los temas más interesantes para poder analizar en lo que sería el mecanismo de gestión. Y después, por otro lado, ¿qué debe hacer? Es crear un plan anual de seguimiento, pero también de estrategia en la comunicación, y también con este plan anual debe estar siendo comunicado semestralmente a la comisión bicameral para que irá haciendo el monitoreo y la evaluación si lo que se estableció que se iba a decir en la pauta oficial junto con lo que se presupuestó y se pagó siga los canales de transparencia que debe tener el Estado. Parte de los objetivos de la ley además tiene la posibilidad de hacer campañas publicitarias en toda la República Argentina de temas trascendentes, pero también de temas que tengan que ver con la diversidad cultural, con la diversidad sexual. Allí está previsto un 10% para utilizar este tipo de campañas especiales. También está previsto un 10% para las emergencias, digamos, ante una catástrofe, allí, digamos, el Estado tiene que salir difundiendo con determinadas programas o planes para atender a los ciudadanos, y allí también está previsto un 10%. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que además de las clásicas campañas de difusión, estemos trabajando en estas leyes que ha estado elaborando el Congreso y promulgando, que hacen a un cambio cultural en la Argentina, que también forme parte de las campañas de la publicidad oficial, la posibilidad de poder llegar a todos y todas. Desde que fue declarada constitucional la Ley de Medios por la Corte Suprema de Justicia, se habla constantemente de la desinversión de los grandes grupos de medios, pero poco se dice de aquellos pequeños grupos y los que no persiguen fines de lucro. Las llamadas radios abiertas o alternativas que acompañaron el proyecto de ley de medios bajo el nombre de la coalición de medios, que colaboraron muchísimo en la cuestión técnica, asesoría, etc. Hoy pasa una situación bastante delicada, porque eran ilegales antes, la ley ya lleva casi 4 años de aplicación y siguen siendo ilegales. ¿Por qué? Porque el AFCA no ha desarrollado lo que se denomina un plan técnico necesario para conocer el sistema radioeléctrico a la perfección y de ahí designar las licencias correspondientes. Al no tener licencias, siguen en la situación precaria que tuvieron hace 4 años. Y no es solamente estar ilegal, sino que además de estar ilegal no reciben el fondo destinado a las radios alternativas, que son entre casi 100.000 a 200.000 pesos anuales, una fortuna de plata para una radio, sufren interferencias de las radios comerciales y bueno, y no son beneficiados por la licencia correspondiente. O sea, siguen siendo ilegales como eran hace 4 años. Hay muchísimas presentaciones que se hicieron ante el AFCA, hay una radio muy conocida en la zona de Castelar, La Tribu, que fue una de las que está ahora comandando esta suerte de rebelión ante el AFCA para que se las reconozca, ¿no? ¿Y qué respuestas tienen de parte de Martín Sabatella? Que se está trabajando, yo estuve leyendo un reportaje que tiene apenas semanas y dijo que sí, que bueno, que reconoce que no están recibiendo dinero, que siguen siendo ilegales, pero lo que se quejan las radios básicamente, a pesar de la respuesta de Martín Sabatella, es que se han entregado en los últimos 4 años de mí cerca de 900 frecuencias de radios FM, pero no a las radios alternativas, sino, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Mercado Central tiene una radio, recibió la licencia como corresponde, y hay muchísimas otras iglesias, comerciales, que recibieron
Y las radios alternativas solo recibieron de licencias el 3%, cuando la ley indica un 33%. Por eso es esta suerte de mala situación en la que están en este momento. Incluso, vos conocerás cómo es el tema, muy difícil en lo económico. O sea, no reciben subsidios, no reciben el fondo y siguen siendo ilegales. Se las tuvo en cuenta en la primera etapa de la sanción de la ley porque, entre comillas, garpan las radios alternativas, el esfuerzo por la comunicación, la diversidad de voces, pero cuando llegó el momento de la aplicación legal, el gobierno las ha hecho de lado. Me parece que fue un aprovechamiento político de apoyo hacia la aplicación de la ley que no tuvo correspondencia ahora en la situación de legalidad en que se mantiene. El gobierno estaba obsesionado con su disputa con su ex aliado Clarín y entonces, digamos, esa disputa absorbió todos los esfuerzos del gobierno en materia de política de medios y digamos, la agenda de la coalición de los 21 puntos para una radiodifusión democrática, que es la agenda que inspira a la ley audiovisual, fue postergada. Por lo tanto, fue postergada la propia ley. No hizo un plan técnico, por lo tanto no sabemos cuántas frecuencias hay en la Argentina, en qué localidad, cuántas están ocupadas, por quién, cuándo se van a abrir a concurso las que no están ocupadas, si esas aperturas a concurso se harían para organizaciones sin fines de lucro de manera prioritaria, como marca la ley, o no. Es decir, no sabemos nada. Falta información elemental, digamos, para proyectar una política de comunicación, no ya democrática, sino razonable, digamos, te quiero decir, sin ampulosidad, digamos. Para proyectar una política de comunicación seria, es necesario tener un plan técnico de frecuencias. Se ha criticado, el oficialismo criticó mucho, se cansó de criticar a la justicia porque efectivamente la justicia dilató 4 años la definición de una causa importante. Estoy de acuerdo con la crítica a la demora del Poder Judicial, pero el Poder Ejecutivo demora 4 años, más de 4 años, en elaborar un plan técnico. Esta es una responsabilidad político-administrativa que nadie señala, digamos, y que creo que le corresponde de manera directa al Poder Ejecutivo, y sobre esto no hay controversia, digamos. Acá no dependían de que un juez pusiera una cautelar. O sea, el plan técnico de frecuencias depende exclusivamente de la voluntad política del Poder Ejecutivo para dar a conocer cuántas frecuencias hay en la Argentina, quién las explota y cómo se van a utilizar o cómo se van a concursar las restantes. En ausencia de un plan técnico, el gobierno lo que ha hecho, por ejemplo, es entregar licencias, o mejor dicho, autorizaciones provisorias para empresarios cercanos al gobierno en televisión digital terrestre. Entonces, los empresarios que hoy emiten señales en la plataforma TDA no se presentaron a ningún concurso, que es lo que marca la ley. Tienen un permiso para emitir a nivel nacional, cuando la ley dice que las licencias solo son, digamos, tienen que tener una localización territorial en un distrito concreto. Entonces, la ausencia de un plan técnico, como digo, impide, fundamentalmente lo que impide es desarrollar una política de medios que respete lo que la ley dice. El debate en otros países es muy fuerte con respecto a otros temas que están más candentes, por ejemplo, todo el tema de la convergencia, ¿no? Acá estamos hablando de la radiodifusión como si fuera muy diferente de las telecomunicaciones. Y la verdad es que eran dos afluentes que hoy en día convergen en un mismo río. Los que dan televisión por cable hace rato que saben que lo más importante para subsistir en el futuro es dar internet. Y la vieja telefonía fija que se da por allí, que nos dan Telefónica y Telecom o algunas cooperativas en el interior del país, saben que lo más importante no es eso, que la telefonía fija va cayendo. Lo importante es dar banda ancha, ¿no? El ADSL. O sea, lo importante de la vieja radiodifusión y de las viejas telecomunicaciones es lo nuevo, en la banda ancha en donde compiten. Esta ley trabaja como si eso no existiera, ¿no? Y le pone requisitos a los cableros, que son nuestros, son argentinos, ¿no? A capitales nacionales, buenos o malos, como en cualquier país del mundo, le pone requisitos durísimos y los cercena y los obliga a dividirse en partes, mientras que enfrente a Telefónica y a Telecom, y claro, pero en fin, sobre todo Telefónica y Telecom, que tienen las redes fijas, no les pone ningún requisito. Entonces, visto desde afuera, suponete que vos estuvieras del lado de un inversionista extranjero
socio de Telefónica, por ejemplo, dirías, ah, pues mira qué bien, teníamos unos competidores argentinos, se han peleado políticamente, mira tú, ala, y que se están dividiendo en pedacitos, en unidades funcionales, todos chiquititos, y a nosotros nadie nos toca. Que claro, es más fácil, divide y reinarás, ¿no? Pelear contra chiquititos, ¿no? Y claro, es así de sencillo, ¿no? Bueno, la ley de medios es una cosa, es el relato que ellos comentan, ¿no? de esta pluralidad y diversidad, y otra cosa es lo que uno nota en el interior, digamos. Hay buenas intenciones, ¿sí? que se manifiestan en algunos puntos de la ley, pero a mi entender, desde hace 4 años que está vigente, poco se ha logrado en la generación de empleo, en escuchar la diversidad de opiniones en diferentes radios, en el apoyo que se le dé a los grupos, digamos, más vulnerables, sea de lo socioeconómico o de lo cultural, como puede ser hasta los propios radios de las comunidades aborígenes. Digamos, me parece que le falta lo sustancial que a mi entender todavía no está en la ley, es la democratización de la información y de la comunicación pública. Implementar una ley que tiene principios generales distintos a los que trabaja la cultura del sistema de medios de la Argentina no es sencillo. Yo creo que hubo 2 espíritus, ¿no? Está el espíritu de mucha gente a la que quiero de todo corazón, que han luchado por las radios comunitarias, la televisión comunitaria, por mayor libertad, que han hecho cosas maravillosas, la verdad, que han sostenido la velita, ¿no? de la radiodifusión libre y abierta, y bueno, fueron los que propusieron los 21 puntos para una radiodifusión democrática, que venimos luchando desde... Bueno, a mí me tocó redactar proyectos de ley de radiodifusión en el 85-86, para el radicalismo en aquel entonces, y bueno, éramos una runfla, ¿no? Una movida de gente que no nos importaba el color político, nos dividíamos entre aquellos que querían cerrar el horizonte de los medios y los que los queríamos abrir. Entonces, todos ellos tuvieron una voluntad, que es abrir esto, y eso está muy bien. Y después hubo otra voluntad política, que es no utilizar esto como semillero de cosas nuevas, sino como espada para matar a otro, ¿no? Entonces, la parte de semillero es linda y la respeto. La parte de la ley como espada para matar a mi adversario es cortoplacista, mezquina, no lleva a nada, y espero que pronto lo olvidemos. Esto fue todo por hoy, gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gen TV.